Neville Goddard, 9 de abril de 1963. La crucifixión. La crucifixión es la historia del hombre. Nuestra historia humana comienza con el nacimiento y termina con la muerte. En la historia divina comienza con la muerte y termina con el nacimiento. Hay una inversión completa de estas historias. Aquí comenzamos en el útero y terminamos en la tumba, pero en la historia divina comenzamos en la tumba y despertamos en el útero donde nacemos. Ahora, en este fantástico drama, creo que hemos malinterpretado el papel de Jesucristo y lo hemos convertido en un ídolo, y al haberlo convertido en un ídolo, nos oculta al verdadero Dios. Volvamos al libro de Lucas 18, 31-34, y tomando a los 12, les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirá todo lo que los profetas escribieron del Hijo del Hombre. Porque será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que lo hubieren azotado, le darán muerte, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada de estas cosas entendían, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Se nos dice que nadie lo entendió. Ahora cree esto, te estoy hablando, como he intentado cada noche, desde la experiencia. No estoy teorizando. No tengo ningún interés en tratar de establecer alguna filosofía de vida viable, realmente no lo tengo. Si hiciera mi salida esta noche, no me importaría personalmente, tal vez a mi esposa y a mi hijo, a mi familia, pero no a mí. Este drama comienza con la crucifixión. Si no muero, no puedes vivir. Pero si muero, resucitaré y tú conmigo. Morirías por alguien que nunca murió. ¿Por ti, o morirías por alguien que no había muerto por ti? Blake Y. Plate 96. Esta es la historia de todo ser nacido de mujer. Ningún niño en el mundo podría cruzar el umbral que admite a la vida consciente sin la ayuda de la muerte de Dios. El propósito de Dios es darnos a sí mismo como si no hubiera otros en el mundo. Solo Dios y tú, Dios y yo. ¿Cree esto, realmente? Si lo crees, entonces el evangelio más increíble del mundo se vuelve posible y creíble, y se necesita al Hijo para revelar que es verdad. Ahora, esta es la historia tal como se me reveló. Puedes pensar, bueno, eso fue solo un simple, maravilloso, emocionante, sí. Solo un sueño. ¿Puedo decirte que no fue un sueño? Fue una experiencia más vívida que este momento aquí en esta habitación. Porque la verdadera visión es mucho más viva que cualquier cosa que hayas experimentado en este mundo, cualquier cosa. Esta noche en cuestión, yo caminaba con un enorme número como si toda la humanidad caminara en una cierta dirección, y yo era uno de los innumerables. Mientras caminaba con ellos, todos estaban vestidos con estos coloridos colores árabes, y una voz gritó desde el azul y la voz dijo: y Dios camina con ellos. Una mujer a mi derecha, yo diría que en sus 30, tal vez 40 años, una árabe muy atractiva, y ella le preguntó a la voz: si Dios camina con nosotros, ¿dónde está? Y la voz respondió desde el azul: a tu lado. Ella lo tomó como lo toma todo el vasto mundo estas cosas, literalmente. Y volviéndose hacia su lado, me miró a los ojos y se puso histérica, le pareció tan gracioso. Era la cosa más divertida que jamás había escuchado. ¿Dios camina con nosotros? Y se volvió hacia un hombre sencillo con todas sus debilidades, todas sus flaquezas, uno que conocía bien, y habiendo mirado su rostro, habiendo escuchado la voz, ella dijo: ¿qué? ¿Neville es Dios? Y la voz respondió: Dios se acostó dentro de ti para dormir y mientras dormía soñó un sueño, soñó, y yo completé la frase: estaba soñando que era yo. ¿De qué otra manera estaría yo en este mundo si él no soñara? Y despiertas por pura emoción. Y puedo decirte que esta es la sensación de la crucifixión. Es la sensación más deliciosa del mundo, no es dolorosa. Mis manos se convirtieron en vórtices, mi cabeza en un vórtice, mis pies en vórtices, mi costado en un vórtice. Y aquí fui impulsado a este cuerpo en la cama a través de mi emoción,
sostenido por 6 vórtices, mis manos, mis pies, mi cabeza y mi costado. Y el deleite, el puro gozo de ser impulsado sobre esta cruz, este cuerpo. Así que hablo por experiencia, no es un acto doloroso. Pero sucedió al principio de los tiempos. Esta fue solo una imagen de memoria que regresaba, cuando estaba a punto de despertar. Pero en ese intervalo, ¿cuánto tiempo? ¿Quién sabe? La Biblia habla de 3 días entre la crucifixión y la resurrección, pero todo eso es simbolismo. Blake lo llama 6.000 años. Él dijo: contemplo las visiones de mi mortal sueño de 6.000 años. Deslumbrantes alrededor de tus faldas como una serpiente de piedras preciosas y oro. Sé que es mi ser, oh mi divino Creador y Redentor. Ye. Plate 96. Aquí nos dirigimos al drama de este próximo viernes que todas las iglesias cristianas volverán a representar, y difieren. Mateo 27:46 y Marcos 15:34 dieron el último grito en la cruz como la cita del Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Juan 19:20 lo da en el grito, consumado es. Lucas 23:46 sustituye el Salmo 31, verso 5 por el Salmo 22, porque estaba usando el guión de Marcos. Pero elabora sobre el guión de Marcos y sustituye el Salmo 31:5 por el Salmo 22:1, y esto es lo que cita: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este es el versículo: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Mantuvo su fe, porque él me dijo: si no muero, no puedes vivir. Pero si muero, resucitaré y tú conmigo. Allí llegó el mismo acto de la crucifixión que fue en sí mismo resurrección. Sí, un intervalo de tiempo entre medio, no hay duda al respecto. Pero permítanme decirles, nadie en este mundo puede fallar. Como se cita en Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Todos en este mundo resucitarán, pero se necesita un intervalo de tiempo con todos los golpes del mundo para hacer la vestidura inmortal. Ahora escucha esto cuidadosamente. Me ha sido dado y tú tómalo por lo que vale. La promesa de esto comienza en Génesis 17:19, la promesa de un infante llamado Isaac, y todo el vasto mundo tiene el concepto más extraño de Isaac. El Señor engendró a Isaac. Isaac debe ser comprado, no como resultado de la generación sino de la formación del engendrado. Aquí está Dios, el no engendrado, formándose a sí mismo sobre nosotros, y cuando completa esa forma y es perfecta a sus ojos, entonces nacemos de lo alto. Así que Isaac es la formación del no engendrado, pero Dios no es engendrado, se está engendrando a sí mismo en el hombre individual. Y cuando me engendró a su satisfacción, nací de lo alto y pasé por toda la serie en el intervalo de 9 meses, juzgado por el calendario de César. ¿Cuántos miles de años antes de eso? No lo sé, no puedo decírtelo. Lo haría si lo supiera porque no tengo secretos, cuando lo obtengo te lo digo, pero no lo sé, el velo no se ha levantado hasta ese punto. Pero sí sé que cuando a él le agradó, lo que engendró en mí, entonces tomó 9 meses para que toda la serie de estas experiencias místicas como se describe en las Escrituras se desarrollara completamente dentro de mí. Así que puedo decirte que te va a suceder a ti. Y entonces no hay tiempo. Tomó 9 meses desde el momento del nacimiento, pero cuando ese nacimiento ocurre, todo está en manos de Dios y tú y yo somos puestos a través del horno de la aflicción. Que nadie te diga que no lo harás. Isaías 14:24, como lo pensé, así sucederá, y como lo he determinado, así será. Y nadie lo frustrará, pero nadie. Me inclino a creer que a pesar del dolor, a pesar de todas las cosas que el hombre trama y planea en este mundo, hay un periodo definido. El libro de Habacuc me dice que lo hay, pero no me dicen cuál es el periodo. Él dice, la visión tiene su hora señalada, madura, florecerá. Si tarda, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Si no tardará y la visión tiene su hora señalada, bueno, entonces, si Blake tiene razón o alguien más la tiene, no lo sé.
Pero te aseguro que la última sección solo toma 9 meses, aunque te demores años más allá de esos 9 meses. Porque entraste en tu herencia en esa tercera experiencia, pero la gloria de tu herencia celestial no puede volverse real, o ser completamente realizada en el individuo, mientras él todavía esté en el cuerpo. En el momento en que se quita ese velo, llamado el cuerpo, se viste con esa vestidura que Dios, y solo Dios, hizo. Dios en realidad se estaba formando a sí mismo sobre esta vestidura, sin mi consentimiento, sin mi conocimiento, moldeando ese ser no engendrado que Él es y dándome a sí mismo. Así que cuando logró darme a sí mismo, lo satisfizo, esa vestidura inmortal que Él usaría, así que Él la usa porque su nombre es Yo Soy. Y permíteme decirte que en todas mis experiencias nunca tuve un cambio de identidad, nunca. Siempre he sido consciente de ser Yo Soy. Nunca he tenido la sensación de ser otro que quien soy. Y algo estaba sucediendo en mí, y era Dios. Como se nos dice, Filipenses 1:6, el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesucristo es una profesión que es Dios y no se detendrá hasta que lo lleve a Jesucristo en ti. Pero hemos tomado a Jesucristo y lo hemos convertido en una imagen, un ídolo, y al haberlo convertido en un ídolo, ahora nos oculta al verdadero Dios. Es Dios, el único Dios, quien en realidad se está formando a sí mismo sobre ti. Y cuando eso se forma sobre ti, esta es una forma, un molde, pero esto no puede heredar el reino de los cielos, esto es carne y sangre. Se necesita esto para moldearlo sobre ello, porque lo que se está moldeando sobre ello es Dios, el no engendrado, y siendo Dios espíritu, se está moldeando a sí mismo como espíritu, el tú inmortal. Y entonces tú, Dios, estás vestido. Bueno, ¿cómo podrías vestir a Dios en forma? Él se está vistiendo a sí mismo en una forma y esa eres tú, así que Él nos engendra. Pero comenzó con la crucifixión. La crucifixión no termina el drama, comienza el drama. Así que cada uno se convierte en un ser respiratorio, viviente y consciente porque Dios murió por él. Es el misterio de la vida a través de la muerte, como se nos dice en Juan 12:24, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Tiene que caer en la tierra y morir, y esta es la tierra, el cuerpo, en el reino de Dios. Y Dios cae en esta tierra y muere, olvida que Él es Dios en su creencia de que Él es hombre. Dios en realidad se convierte en hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios, y se moldea a sí mismo, este ser no engendrado sobre el hombre. Y cuando Él está satisfecho con ese proceso de moldeo, está en los ojos de Dios que es perfecto, por lo tanto, si es perfecto, entonces Dios nace en el hombre. Así que Dios en realidad se nos da a sí mismo, a cada uno de nosotros, como si no hubiera otros en el mundo, solo Dios y tú, Dios y yo. Créelo. Toda la historia del Evangelio es esta historia. Así que la crucifixión, desde mi propia experiencia personal, no es como la representan las iglesias. La tristeza viene en el intervalo, ese intervalo sea de 6000 años, no lo sé. Pero en ese intervalo tenemos que ser moldeados, como se nos dice en Isaías 48:10,11. Te he probado en el horno de la aflicción. Por mi propia causa, lo hago. Porque no hay otra manera en el mundo de llevarme a ese estado de perfección y tejerme en un cuerpo inmortal para recibir a Dios mismo como mi propio ser. Así que pasé por todos los fuegos de la aflicción, y estás ardientes pruebas. Así que no te preocupes. ¿A quién Dios ha afligido por fines secretos? Él consuela y sana y los llama amigos. Gospel, Blake. Cuando tú y yo entramos en el Gólgota de Dios, como se nos dice, y cuando llegaron al lugar que se llama, la calavera, allí lo crucificaron. Lucas 23:33, la palabra, calavera, que se traduce en la definición de Gólgota, otra definición es el Santo Sepulcro. Así que ahora sabemos lo que es el Santo Sepulcro. Es nuestro propio maravilloso cráneo humano, ahí es donde Él es crucificado. Pero también está clavado en la cruz. Está clavado por los pies y atravesado en el costado. Ahora,
Aquí Juan dedica tanto tiempo a la perforación del costado. No da el grito de desamparo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Juan solo afirma, consumado es, y luego la lanza del soldado en el costado derecho y salió sangre y agua. Y a lo largo de los siglos están tratando de alguna manera de explicarlo. No pueden explicarlo en nada que sea biológico, salvo que un nacimiento siempre tiene el fenómeno de sangre y agua. Cuando nace un niño, se rompe el agua y hay un flujo de sangre y agua. Esto es nacimiento. Para entenderlo, volvemos al Salmo 31, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Señor, Dios fiel. Él lo prometió y lo hizo. Eso es solo un símbolo del nacimiento de uno, que es redención. Así que te digo, no llores cuando lo veas, regocíjate, fue el sacrificio de Dios de sí mismo porque deseaba individualizarse en vestiduras innumerables, en todos nosotros. Dios no puede engendrar nada más que Dios, así que se nos dice en el Salmo 82, Dios se ha puesto en pie en el divino consejo, en medio de los dioses juzga. Sobre Dios en medio de dioses, todo es Dios. Él está pidiendo y engendrando este ser no engendrado. La pista se nos da en el libro de Hebreos 5:6. Se le llama con un nombre diferente, se le llama Melquisedec. No tiene padre, ni madre, ni genealogía. Él te está diciendo quién es. Todo el que nace de lo alto, porque Dios logró darse a sí mismo a ese individuo no tiene genealogía. Él es Dios el Padre. Créeme. ¿Cómo podría darse a sí mismo sin conocer a su Hijo? Te digo que todo el vasto mundo de la humanidad está simbolizado en un solo joven, llamado David. David es el mundo entero de la humanidad, en el lenguaje del simbolismo. Y llegará el día en la segunda experiencia mística en el periodo de 9 meses, y aquí miras a David, y David es tu hijo y lo sabes con más seguridad que nada en el mundo. No hay incertidumbre cuando lo miras a los ojos y ves a David y él te llama, mi Señor, mi Padre. Sabes por primera vez quién eres realmente. Y te vuelves al mundo y les cuentas lo que pasó. Pero se te dice, como cité anteriormente de Lucas 18:34, pero ellos nada de estas cosas entendían, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. ¿Cómo puedes persuadir al individuo de que llegará el día en que incluso en este mismo momento podría tomar al judío más ortodoxo del mundo, si fuera a Israel esta noche, y hablara con el rabino principal y le preguntara si siente alguna relación con David? Él diría, solo como el más grande de los reyes de Israel, pero relación conmigo mismo, no. Pero respeta al gran rey de Israel y espera algún día reconstruir la dinastía que ahora se ha ido. Pero no podría sentir una relación. Y si yo, a sus ojos, un total extraño, un gentil, le dijera que soy su padre, me escupiría en la cara. Para él eso sería blasfemo, y sin embargo, podría decirle que soy su padre. Iré más lejos, te diré, tú eres su padre, y el día vendrá en que se te revelará. Y cuando todo el vasto mundo esté completo y la obra de Dios esté terminada, y se haya dado a sí mismo a cada ser en el mundo, porque Él es el Padre de David. Para darme a mí mismo, Él tiene que darme la paternidad de David, no solo la paternidad. No hay necesidad de darme la paternidad y no ser el padre de su hijo. ¿Su hijo? Sí. Salmo 2:7, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Luego toma a este hijo unigénito para probar su don a nosotros al darnos a ese hijo como nuestro hijo. Y miras directamente a sus ojos y él te llama, Padre, te llama, Adonai, mi Señor. Te digo que llegará el día en que tú y yo seremos el mismo Padre del mismo Hijo, juventud eterna y eterna, que Dios en el principio puso en la mente del hombre y moldeó al hombre a su semejanza. Léelo en Eclesiastés 3:11. Dios ha puesto la eternidad en la mente del hombre, pero de tal manera que no pueda el hombre entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La palabra traducida como eternidad es la palabra hebrea Oulam. El Oulam se traduce como joven, muchacho, mancebo. Escucha las palabras y ve cómo sabemos quién es.
El rey quiere averiguar la identidad de este fantástico joven que conquistó a todo el enemigo de Israel, derriba al gigante. Entonces el rey le dice a su teniente, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner dijo, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Entonces el rey dijo, pregunta de quién es hijo el mancebo. Nadie lo sabe. Ahora el mancebo entra con la cabeza del gigante en sus manos, la cabeza de Goliat, el enemigo de Israel. Y el rey le dijo, ¿de quién eres hijo, joven? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí, el de Belén. Ahora se hizo una profecía en 1 de Samuel 17:25. Que el padre de tal muchacho sería liberado en Israel. No el muchacho está enterrado en cada ser del mundo. Pero el padre de ese muchacho, que sabe que es el padre, él es liberado en el cielo, libre en el nuevo Israel. Así que cuando uno sabe que es el padre por experiencia real, en ese momento él es libre en Israel. Los 6000 años de turbulencia han terminado para él, pero David aún debe ser redimido, ser descubierto en las mentes de todos. Y todos lo van a encontrar, y al encontrarlo encontrarán la relación de sí mismos con ese muchacho, y todos seremos uno y nuestro nombre uno cuando el telón caiga en el acto final de esta maravillosa obra. Blake dijo, no te dejes intimidar por el horror del mundo. Todo está ordenado y correcto y debe cumplir su destino para alcanzar la perfección. Todo está ordenado, todo es perfecto. Dios lo planeó tal como ha resultado y como Él lo quiso, se consumará, y ningún tirano en el mundo lo va a detener. Tomará a todos los tiranos del mundo y los usará en el cumplimiento de su propósito, como se nos dice en Proverbios 16:4, todo lo ha hecho Jehová para sí mismo, y aun al impío para el día malo. Todo, no solo unos pocos. Porque se necesita que el ser malvado cruce tu camino para añadir un poco más de fuego para acercarte más a la imagen de Dios. Si se necesitan muchos para cruzarlo, cruzarán tu camino. ¿Qué hombre mirando esta vestidura que ahora llevamos podría verlo alguna vez en la imagen de Dios? Pero esto no es lo que se moldea, esto es solo una forma sobre la que Él se está moldeando a sí mismo. Cuando haya terminado el moldeado, entonces viene esta fantástica experiencia en ti, y despiertas en una tumba. Y la tumba todo el tiempo fue un útero, ahí fue donde fuiste crucificado y no lo sabías. Y un día despiertas en una tumba y la tumba es tu propio y maravilloso cráneo, y ese es el Santo Sepulcro. Esta semana miles de peregrinos irán a Jerusalén, al Santo Sepulcro. Y algunos sacerdotes, inocentemente, señalarán un lugar y dirán, eso es, ahí es donde fue enterrado. No fue enterrado ahí, en absoluto. No hay ningún lugar santo en Jerusalén. El lugar santo es tu propio y maravilloso cráneo, ese es el Santo Sepulcro, ahí es donde está enterrado. Y ahí es donde está profundamente dormido soñando contigo estas visiones de la eternidad hasta que despiertes. Cuando despiertas, tú eres Él y Él es tu propio ser. Su propósito es darte a ti mismo, y no hay manera en la eternidad de que Dios pueda darte a ti mismo y probarlo, a menos que también me dé su posesión más preciada en el mundo, y ese es su Hijo. No me da a su Hijo para caminar por la calle conmigo como un compañero, me da a su Hijo como mi Hijo. Así que miro directamente a los ojos del Hijo de Dios y lo reconozco como mi Hijo. Entonces me pregunto, ¿cómo puede ser esto? Aquí un hombre de pocos años, débil, limitado, con todas las debilidades del mundo, todas las debilidades de la carne, y sin embargo, Dios tuvo tanto éxito en su propósito para mí, que Él no engendrado, me dio a sí mismo, por lo tanto, yo soy no engendrado. Aunque aparentemente tuve un comienzo en el tiempo, con el don de Dios, el no engendrado, ahora dejo de ser engendrado. No tengo genealogía, no tengo padre, soy padre, el padre de su Hijo unigénito. Te digo que esto es un misterio. Pero los misterios de esta naturaleza no son asuntos para mantener en secreto, sino verdades que son misteriosas por naturaleza. No son cosas para ocultar. En el momento en que te suceden, se las cuentas a todos para alentar a cada ser en el mundo a que, a pesar de los hornos del momento, continúe, siga adelante, porque de todos modos te estás moviendo.
Pero el final, escucha las palabras, oh Dios, Señor fiel. Él ha mantenido su fe, me prometió al principio que lo haría. Tú me has redimido. Y luego me envió a través de hornos sin mi consentimiento, sin mi permiso. Toma la historia de Job. Aquí hay uno sometido a todos los experimentos más horribles del mundo producidos por Dios. Y al final dijo, Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él ve que la única cosa en el mundo es revelar a Dios a sí mismo, porque Dios es invisible para el mundo, pero su Hijo revela a Dios. Nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, ¿cómo conoceré alguna vez a Dios? Cuando su Hijo venga a mi mundo y me mire a la cara y me llame, Padre, entonces conoceré a Dios. Y sin embargo, a pesar de esto, permíteme decirte que llegará el día en que aún serás llevado a la presencia del amor infinito. Y no tienes que preguntar quién eres tú o quién es Él en el mundo. Al estar en la presencia del amor infinito, Él te abraza, y sabes quién es Él y quién eres tú, porque en ese momento del abrazo te conviertes en uno con el cuerpo del amor infinito. Sí, sabemos que ese Dios es todopoderoso. Pero la omnipotencia y la omnisciencia son solo aptitudes de Dios. Dios mismo es amor, amor absoluto, y no puedo describirlo excepto para decirte que es el hombre. Cuando lo miras, amor infinito, y Él te abraza y te pierdes de nuevo en el cuerpo de Dios, uno con Él, es tu cuerpo. Y luego viene el viaje final. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Juan 14:29. Así que comparto contigo mi experiencia, y recuérdala porque te va a suceder. Cuando te suceda, no serás diferente de ningún otro ser en el mundo a quien aún no le haya sucedido. Pero le va a suceder a cada ser en el mundo, pero serás uno con aquellos a quienes ya les ha sucedido. Y cuando suceda, puede sucederte esta noche, vestirás la vestidura por un tiempo y luego, en el proceso normal del tiempo, te la quitarás. Entonces, en ese momento de descartar este molde que Dios usó para moldearse a sí mismo, serás uno con los dioses. Toda tu herencia es heredar el reino de los cielos. Créeme. Cómo se ve esa vestidura, no puedo describirlo. Puedo describir la sensación, pero no tiene sentido para nadie en el mundo. Pero el acto final, cuando Él asciende al cielo, y tú asciendes y vives, solo puedo describirlo como los serafines. Un ser dorado, dorado y líquido, y asciendes como una serpiente. No tiene sentido, ¿verdad? Una serpiente humana, como se describe en Isaías 6:2. El rostro, las manos, los pies eran humanos, pero no podía describir la gloria del cuerpo. Es simplemente luz líquida dorada. Porque en la resurrección el hombre está por encima de la organización del sexo. Esta vestidura la usó para moldearse a sí mismo y para dar al hombre a sí mismo. Blake lo expresó en su maravilloso poema llamado Las puertas del paraíso, cuando el hombre cansado entra en su cueva, se encuentra con su Salvador en la tumba. Algunos encuentran allí una vestidura femenina, y algunos una masculina, tejida con cuidado. No sea que las dulces vestiduras sexuales se conviertan en una devoradora sábana enrollada. Uno muere. ¡Ay! Los vivos y los muertos, uno es asesinado y otro ha huido. Si esto es asesinado, el molde, se acabó. No hay más necesidad del molde, porque tejió entre esta imagen dividida, masculina y femenina, la vestidura que es inmortal, que está por encima de la organización del sexo. Así que descarta entonces esta imagen dividida en lo que respecta a ese individuo. Ahora está vestido con su cuerpo eterno e inmortal y no necesita la imagen dividida sobre la cual Dios se moldeó a sí mismo y se nos dio, ese ser, siendo Isaí, que significa yo soy. El mismo nombre que Jehová, que es yo soy. El mismo nombre que Jesús, que es yo soy. Así que te cuento ese fantástico misterio de la crucifixión. Es verdad. Comienza la obra de Dios. Si esta noche fuera a una obra de teatro y viera una película de 3 horas frente a mí en la pantalla, podría,
como hacen muchas personas, malinterpretar el papel del actor y hacer de él, como hacen aquí con un actor de cine o de teatro, hacer de él un ídolo, pedirle su autógrafo. Hacer todo tipo de cosas que lo convierten en un ídolo. Y luego, al convertirlo en un ídolo, me oculta el mensaje de la obra. Aquí hay una obra condensada en unas pocas horas que llevó 6000 años desenvolverse. Y así, la concepción errónea del hombre sobre Jesucristo ha hecho de Jesucristo, a los ojos de todos los cristianos, un ídolo, y ese ídolo oculta al hombre que lo sostiene como un ídolo, el verdadero mensaje de Dios. El propósito de Dios es darse a sí mismo a nosotros sin un intermediario. No hay intermediario entre Dios y tú. En realidad, Él se está engendrando a sí mismo, en ti, porque Él es sin origen, el no engendrado. Cuando se engendra a sí mismo en ti y se te da a ti, completamente individualizado como tú, y no tienes origen, y la razón por la que no tienes origen es el niño, y ves al Hijo de Dios como tu Hijo. Entonces sabrás quién eres, el ser sin padre, sin madre. Es extraño decir que yo, una cosita de pocos años, que algún misterio fantástico podría tener lugar allí y aquí está esta vestidura que comenzó hace 58 años, y, sin embargo, en esta vestidura, y la vestidura que sin duda comenzó que la precedió, algo se estaba moldeando que no era engendrado. Y cuando estuvo completamente tejido a su perfección, y luego vestí la vestidura que se moldeó sobre mí, con todo el dolor por el que pasé, que yo era el ser que la moldeó. Y el ser que la moldeó no es engendrado. Así que la vestidura que visto, la vestidura inmortal, aunque engendrada, ahora la viste el no engendrado, Dios el Padre. Reflexiona sobre ello. Si lo que te he dicho esta noche parece extraño, si estás aquí por primera vez, o tal vez estás aquí por 100ª vez, todavía parece extraño, pero es verdad. Todo lo que te he dicho es verdad, te he hablado desde mis propias experiencias espirituales. Todos estamos en una fabulosa peregrinación moviéndonos hacia algún santuario invisible y Dios está despertando en nosotros. El mundo que nos rodea seguirá su camino, y cuando seamos señalados uno por uno, se reirán ante la idea de que aquel que murió una muerte normal como cualquier otro hombre fue esa salida, su salida final, y ella por esa experiencia, hablan de ello, lo eternizan. Sonríen y continúan el viaje. Perfectamente bien. Pero te digo que tú también serás llamado de la peregrinación y la voz hablará desde el vasto cielo, Dios camina con ellos. Y alguien cuestionará la voz, y la voz responderá, sí, y se volverán hacia ti y estarán tan histéricos como lo estuvieron conmigo. Y la voz en las profundidades de tu propia alma te dirá, Dios se acostó dentro de ti para dormir, y mientras dormía soñó un sueño, está soñando que Él es tú. Y entonces sentirás la maravillosa emoción de ser clavado en este cuerpo. Pero, oh, qué emoción. Estos vórtices giratorios, sin dolor, solo alegría, alegría estática. Y luego estás solo en la cama y el viaje en el alma continúa, pero ellos siguen adelante, pero no puedes descansar desde ese momento en adelante. Todo cambia. Ves a las personas como las veías y aún así son diferentes. Conoces su futuro, sabes lo que están destinados a ser, que todos están destinados a tener la experiencia, y recordar en ese momento estático donde incontables edades antes Él fue clavado en la cruz por el amor de Dios. Si no muero, no puedes vivir. Pero si muero, resucitaré y tú conmigo. Y si Dios no muere por el hombre y no se da a sí mismo eternamente por el hombre no podría existir. Y este es el maravilloso misterio de la vida a través de la muerte. Ahora aquí está nuestra historia para ti esta noche. Ahora entremos en el silencio.